Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarles a esta hora. Bienvenidos a su programa Salud Positiva. Recuérdense que todos los lunes son saludables aquí en Canal 8. Este día tenemos en el programa muchísimas secciones importantes. Vamos a hablar en la consulta de hoy acerca del estómago, el ardor que sube y que duele. Vamos a hablar en los expertos, también con el licenciado Quinteros, acerca de los derechos que tiene usted como paciente. Tenemos mucha información en el apéndice del día y en la fe, una historia muy importante de un hombre que le va a decir mucho. Esto es Salud Positiva. Acompáñeme en este programa. En los últimos años, la enfermedad por reflujo gástrico parece estar de moda. Muchos médicos la asocian a los hábitos alimenticios originados por los estilos de vida modernos. Muchas personas padecen de dolor y ardor en el estómago, que sube por el esófago y puede llegar hasta la cavidad bucal, así como restos de alimentos que regresan después de haber sido ingeridos. Estos son los síntomas cardinales del reflujo, una molestia que debe ser diagnosticada y tratada a tiempo para evitar complicaciones. Para hablar del reflujo nos acompaña esta noche el Dr. Nelson Alvarenga, reconocido médico gastroenterólogo. Adelante, Francisco. Gracias, Verónica. Doctor Alvarenga, bienvenido a su programa. Muchas gracias, a la orden. Gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿el reflujo es una actividad normal? La gente escucho que se queja tanto de él hoy en día. Quizás se ha vuelto tan normal porque las personas lo están padeciendo tan frecuentemente debido a los malos hábitos que la tendencia es a estar de moda. Pero en general no debe ser una condición normal. De hecho, es una condición que es una enfermedad. Y entonces, doctor, ¿qué es el reflujo? El reflujo es el regreso del contenido del estómago hacia el esófago o la garganta. Y digo el contenido porque puede ser ácido clorhídrico, puede ser jugo gástrico, puede ser bilis o alimentos incluso. Ok. Todo eso se nos regresa y cuando se nos regresa entonces ocasiona ese quemón, ese dolor, ese ardor que los pacientes sienten. Ocasiona daños en el esófago, ¿verdad? Correcto. Porque el esófago no está preparado para soportar ese contenido, okay, ya sea ácido biliar o alcalino. Okay. Entonces se daña. Entonces la consecuencia permanente de ese daño nos llevará a algunas complicaciones, ¿verdad? Como son la sensación quemante del esófago, pero eso llevará también otras consecuencias. Ahora, doctor, ¿por qué entonces dice usted que es una enfermedad, que se regresa ese contenido? ¿Por qué se regresa el contenido? Pues pueden ser por varias razones. Entre ellas, la hernia del hiato es una de ellas, la incompetencia de la válvula del esófago también. Pues obviamente las comidas que no son sanas, en este caso pues las muy irritantes, correcto, muy grasosas. Condimentos. Condimentos entra en lo irritante también, el alcohol, el fumado excesivo, también la abundancia de medicina, una gran comilona, ¿verdad? También por rebalse, decía el alcohol también. Todos estos factores harán de que el estómago no pueda soportar esa cantidad de daño y tendencia al reflujo si está en comunicación abierta con el esófago. Doctor Alvarenga, entonces, ¿las causas del reflujo serían rebalse? Más que todo son las ambientales, o sea, las que nos ingresan, que son los malos hábitos, el comer. Miren, la tendencia normal sería desayunar bien, hacer refrigerio, almorzar bien, hacer refrigerio y cenar liviano. Generalmente por la vida que llevamos la mayoría de las personas, porque llegamos hasta la noche a la casa y la comida más fuerte es la cena, la más fuerte y la más tarde también. Correcto. Entonces eso no desayunamos porque salimos temprano. Entonces todo ese cambio lleva a malos hábitos. Correcto. Y obviamente pues también el tren de vida que llevamos hace que comamos, por ejemplo, fuera de nuestra casa. Correcto. ¿Verdad? Y eso hace que comamos cualquier cosa que no estamos preparados para recibir, o comida rápida todos los días. Claro. Y eso llevará pues como primera causa a esto. Luego mencionaba el alcohol, mencionaba el fumado del tabaco, y luego vendrán causas orgánicas como son propias. Correcto, ¿qué me decía la válvula? La válvula del esófago, que se llama esfínter esofágico inferior, que esté incompetente, o una hernia del hiato, o un estómago que se vacía lentamente, que es una gastroparesia. Okay. En condiciones normales, esta válvula, doctor, permanece cerrada y no permite que
alimento suba. Así sería lo normal. Correcto. Cuando la válvula está mal es porque obviamente el alimento sube. El alimento sube. Doctor, yo cuando trabajaba inhibidores de bomba recuerdo que mucha gente se quejaba y nos enseñaban que los síntomas cardinales del reflujo era el ardor, el quemón del esófago, que la gente sentía que le quemaba, dentro de muchos. ¿Hay más? Sí, esos son los síntomas esofágicos, Correcto. digámoslo. Pero existen una cantidad de síntomas inespecíficos que son extraesofágicos. Principalmente la tos seca, tos crónica. Viene el carraspeo, que las personas andan aclarando la voz, y eso es porque el reflujo sucede en las noches y las personas no se dan cuenta durante la noche. Y otras serían infecciones de la garganta o de la vía aérea superior, más que todo infecciones a repetición, incluso sinusitis, laringitis, faringitis y todas estas infecciones. Todos esos son síntomas extraesofágicos. Extraesofágicos. Ok. Y que nos deben de poner en alerta. Hay que saber detectarlo, hay que saber distinguirlos de Esa otros tos, síntomas. Esa tos, ¿será, si yo me pongo y le doy un ejemplo, será aquella tos con garraspera que... Esa, exactamente es esa. Eso es parte de... Sí, ¿Y se da más que todo en la noche, doctor? La tos es seca, no es con flema, ni esa ya sería otra cosa, Correcto, pulmonar por supuesto. o bronquios. Es seca, y esa carraspera que da, también es el aclaramiento de la voz, es por la incomodidad y las lesiones que el Que ácido reflujo ha da. contenido. O la bilis o Ok, el contenido. O el contenido. Sí. Doctor, esa tos, cuando dice seca, es una tos que no tiene entonces ninguna secreción. No, ni tiene secreción, ni tiene un tratamiento, digamos, por otorrinolaringología, Correcto. porque el origen es el reflujo. Es el reflujo. Claro, estoy hablando de esa tos, Correcto, de esa tos. porque si es una tos por Obviamente. otra cosa, no. Ahora, doctor, esa tos mismo, cuando por ejemplo el paciente se da cuando está acostado, Ese es lo más común. y si el paciente se pone inclinado o se para, ¿disminuiría? Sí, de Ok. hecho, los pacientes que padecen de reflujo crónico duermen sentados. Wow. Ponen muchas almohadas y duermen sentados, porque ya la experiencia les ha enseñado que cuando se sientan sus síntomas disminuyen y pueden dormir. Pero otras personas no pueden dormir por la tos o por la sensación de regresar el contenido hacia la garganta, y presentan incluso a veces sensación de ahogo. Entonces tienen que dormir sentados. Es parte de las medidas que nosotros podemos dar, pero Claro. el paciente lo aprende él mismo. Claro. Cuando me dice, por ejemplo, doctor, que el contenido viene y sube, esos son restos de alimentos. Muchas veces cuando hay veces comemos o hemos comido mucho, dentro de la misma digestión, en algún momento sentimos que algún trozo de alimento regresa. ¿Eso es normal? Eso se llama regurgitación. de alimento. Regurgitación. Sí, Ok. sí, porque el vómito es una explosiva Correcto. cantidad de salir de los alimentos residuales. Correcto. Y el regurgitación se llama al regresar alimentos no digeridos todavía, vienen del estómago, ¿no? Y la pirosis es la sensación quemante o ardor en el estómago. Antes de continuar con los síntomas, estos que me está describiendo serían los síntomas esofágicos. Lo más comunes, ¿no? ¿Qué serían entonces, doctor? Ardor en el esófago, Ok. la sensación de llenura puede ser también. También el dolor torácico. Sí. Ese es un síntoma esofágico combinado con dolor de pecho. Recuerdo tanto que decían en las unidades de emergencia de algunos hospitales que cuando pacientes llegaban con esos dolores torácicos tan fuertes, creían que podía ser infarto. De hecho, la primera causa que hay que descartar es un infarto del miocardio. O sea, la primera medida de la llegada de un paciente a urgencia es tomar un electrocardiograma y confirmar o descartar un infarto o una angina de pecho. Luego, la siguiente causa más común sería un reflujo gastroesofágico que puede estar dando un dolor de pecho no torácico. Para resumir, antes de irnos al corte, doctor, entonces los síntomas que el paciente puede tener es esa pirosis, que es el ardor, ¿Sí? esa regurgitación, que es esos alimentos que regresan. y dolor. Y dolor. ¿Eso ocurre después de ingerir los alimentos o puede ser en la noche más que todo? Siempre son después. Siempre son después de comer. De las comidas. Qué interesante. Más adelante me gustaría que nos comente acerca de los tratamientos y otras causas del reflujo. ¿Le parece? Claro que sí. Vamos a un corte comercial, regresamos en un momento. Interesante.
¿Sabías que hay alimentos que pueden provocarnos el reflujo? Pasemos a conocerlos a continuación. ¿Sabías que hay alimentos que le provocan el reflujo? Las papas fritas, el pan dulce, café, bebidas carbonizadas, alimentos picantes, alcohol, carne y lácteos. Seguramente todo lo que le mencioné se le hace conocido, pero también hay formas de evitar los síntomas del reflujo. En general, es una buena idea comer hasta que esté 3/4 de lleno. Mastique su comida bien y reduzca sus porciones durante el día, en vez de 2 o 3 comidas fuertes. Concéntrese en estar consciente de lo que come. Esto evitará que se sobrealimente. También es recomendable que mastique su comida al menos 25 veces y no se acueste luego de comer. El ejercicio a diario o hasta una caminada puede mejorar mucho la digestión y la circulación. Con estos sencillos cambios evitará fácilmente la acidez y el reflujo sin medicamentos. Estamos de regreso en su programa Salud Positiva y en su sección La Consulta Médica de hoy, hablando de un problema tan frecuente que se ha dado últimamente, que es el reflujo. Y con nosotros el doctor Nelson Alvarenga, gastroenterólogo. Doctor, en cuanto a los síntomas, ya los hemos descrito perfectamente. Cuando yo creo que tengo reflujo, ¿qué utiliza usted para diagnosticar que sí realmente hay un reflujo? Lo primero, como en toda condición de salud, es la entrevista, ¿verdad? Que involucra la historia clínica. En eso exploramos los hábitos del paciente, o sea, exploramos cómo comen, cómo viven, cómo duermen, y eso nos va dando una idea ya y luego en la historia clínica, pues la presente enfermedad que nos va diciendo sus síntomas. Luego vamos analizando pues si esto es crónico o si es agudo, y entre los mecanismos para hacer diagnóstico tenemos la endoscopía superior, que es el estándar de oro para hacer el diagnóstico, porque ahí vamos a encontrar el esófago cómo está, si hay lesiones en el esófago, si hay lesiones en el estómago, la válvula, si hay lesiones anatómicas como la válvula y la hernia del hiato, incluso la biopsia de alguna lesión esofágica o del estómago, búsqueda del Helicobacter pylori, que es otra de las causas de mayor acidez, y eso es la endoscopía superior. Luego podemos hacer otros estudios como la pH-metría, que es una sonda que se introduce hacia el estómago y mide el pH. El pH es el grado de acidez o de alcalinidad del reflujo. Que tiene el estómago. Que tiene el estómago y el reflujo, porque eso lo mide en el esófago. Claro. O sea, si son varias veces al día, si es ácido o si es biliar, si es alcalino, depende del pH, ¿no? Y eso nos da una idea. Pero básicamente la endoscopía y la historia del paciente es lo que nos va a dar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, me gustaría, antes de entrar al tratamiento, bien importante la endoscopía, porque pensamos muchos que puede ser un proceso con anestesia general, un proceso que me puede incapacitar, pero no es así. La endoscopía es un método bien sencillo de diagnóstico y de tratamiento todavía. Lo más importante es que el paciente venga relajado, seguro de que nos va a servir el estudio para hacer un diagnóstico más específico de lo que tenga, ¿verdad? No nos vamos a basar el tratamiento en algo empírico. Correcto. Entonces, el paciente tiene que venir en ayuno, ¿verdad? Luego se le pone un sedante, no es anestesia general, es una sedación muy suave, muy leve. El paciente escasamente está dormido, no está anestesiado. Y no tiene ninguna incomodidad. ¿30, 20 minutos, doctor? No, 5 minutos. Ok, para hacer endoscopía y luego el paciente se recupera y se va para su casa. Se va a su casa caminando. Comiendo ya lo que sea. Comiendo sano. Ok, ahora, ¿qué complicaciones puede tener un paciente que no se trate a tiempo un problema de reflujo? Sí, las complicaciones son variadas. Lastimosamente son muy graves, aunque sean raras y poco frecuentes, pero sí son muy, muy graves. Empezando por la menos grave, quizás solo sería un sangramiento o úlceras, que se llama esofagitis. Luego puede venir por cicatrización de esas úlceras,
fibrosis y eso lleva a estrechez en el esófago, se llama estenosis. Luego vienen cambios celulares en el esófago y esos cambios en las células podrán llevar a una degeneración del tejido que nos va a llevar hasta esófago de Barrett. Correcto. Que es una lesión precancerosa. Okay. El paciente que tiene esófago de Barrett. Ya es delicado esa lesión. Sí, es delicado. Hay que tenerlo en observación, en control y en tratamiento permanente. Okay. Luego de esto, pues viene el cáncer de esófago también, que no es común. Ni el esófago de Barrett va a llevar, todos los Barrett van a hacer cáncer. Ni todos los reflujos me van a dar esófago. Ni todos los reflujos nos van a dar Barrett tampoco. Correcto. Pero sí, el cáncer pues, es una de las consecuencias de larga evolución de un reflujo no tratado. Ahora sí, me gustaría que nos hablara un poco de los tratamientos que tenemos disponibles. Me imagino, obviamente hay muchísimos, aquellos conocidos inhibidores de bomba. Sí, quizás lo primero es cambiar el estilo de vida. Sí. Y ese es el primero y más barato. Y es lo que no nos gusta muchas veces, sí. ¿Verdad? Sí, yo hago hincapié con mis pacientes de que esa es la cambiar el estilo forma de vida, ¿hasta qué punto, doctor? Mire, la mayoría de los pacientes podrían terminar sus síntomas con solo cambiar. Con solo cambiar sus hábitos alimenticios. Cambiar sus hábitos alimenticios. Después de eso ya haríamos a... Inhibidores de bomba de protones, que son medicamentos que inhiben el ácido del estómago. El estómago produce ácido clorhídrico. Okay. Y estos medicamentos inhiben el ácido. ¿Disminuyen el ácido? Sí, hay otro tipo de medicamentos que se llaman procinéticos, okay, que aumentan el vaciamiento del estómago hacia el intestino, para que no haya ningún residuo en el estómago que regresar. Como usted sabe, cuando trabajé inhibidores de bomba teníamos esa experiencia, que había uno precisamente que era tan bueno y que se tomaba y que esos síntomas a la cuestión de 20-30 minutos estaban bien. Y muchas personas abusan porque toman inhibidores de bomba por mucho tiempo. ¿Eso es bueno? Pues mire, lo que sucede cuando se toman estos medicamentos por largo tiempo es de que el paciente pasa asintomático. Y entonces, si hay una condición, alguna enfermedad, un pólipo o algo que vigilar o que debe tratar, el paciente no consulta porque no se siente mal. Correcto. Entonces, eso podría esconder otras complicaciones gástricas, tal vez no de reflujo, pero sí otras complicaciones del estómago. Y obviamente también, doctor, que las complicaciones podrían aparecer porque esto, cada vez que nos sentimos bien, seguimos nuestra misma vida, sí, tenemos el inhibidor, nos lo tomamos y todo igual. Sí, no, lo que pasa es que... Es como aquella frase que decía, licencia para continuar, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Sí. De hecho, lo que debería de hacer, como todos los países del mundo desarrollado, ¿verdad? Los medicamentos deben ser nada más prescritos por orden médica. Eso es lo más importante. Y así no habría este tipo de problemas. Bueno, doctor, eso es bien importante, pero también la audiencia siempre en esta sección de la consulta médica de hoy espera su receta final. ¿Cuál sería la receta para los pacientes que nos estén escuchando en este momento? Pues primero que nada, animarlos, ¿verdad? A cambiar sus hábitos para hacerlo sano. Aparte de los hábitos de comer, pues también hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Esa promoción de la vida sana. Luego, pues, hacerse sus chequeos con su médico, ¿verdad? Hacerse su endoscopía después de 40, 50 años se vuelve obligatorio para diagnosticar las complicaciones tempranamente y tratarlas, prevenir el cáncer. Correcto. Y luego de eso, pues, consultar con un especialista para que le dé su tratamiento específico. Y eso es lo más importante. Listo, doctor. Listo. Muchísimas gracias por haber estado en su programa y su casa. Oye. Gracias. Gracias. A usted, amigo televidente, no se preocupe. Ocúpese. Si escuchó alguno de los síntomas que dijo el doctor que puede estarle ocurriendo, consulte a su médico. No se preocupe por lo que escuchó, que esófago esto, que puede ocasionar cáncer. Eso no es así. Lo que debe de hacer es consultar a su médico siempre. Esperamos haberle brindado información para su salud, pero recuerde siempre que la parte más importante de la salud la pone usted. Por su salud, cuídese. Gracias por continuar en su programa Salud Positiva, una nueva forma de comunicar salud. Hablando con los expertos esta noche, nos acompaña de nuevo el licenciado Quinteros, abogado de la República y especialista en Derecho Sanitario. Licenciado, qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a la comunidad en general. Licenciado, el programa anterior tocamos el punto de una segunda opinión como derecho de los pacientes. Y en este caso, muchos de nuestros amigos han estado preguntando por redes sociales que pudiéramos abonar un poquito más en este tema, sobre una segunda opinión. ¿Los pacientes tienen el derecho a una segunda opinión?
Efectivamente, en mayo del 2016 entró en vigencia la Ley de Derechos y Deberes de Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, y efectivamente el paciente tiene derecho a una segunda opinión. Ese es el artículo 22. 22 de la ley. Efectivamente, lo que sucede es que muchas veces el paciente, aunque esté continuamente con su médico, recibe con desánimo algún diagnóstico en el cual no le parece y quiere oír una segunda opinión. En ese sentido, tiene ese derecho el paciente de ir a un segundo médico, plantearle con el expediente clínico que le haya entregado en copia el médico anterior y definitivamente escuchar. Es posible que se ratifique la posición médica, como es posible pues que se descarte que tenga ese padecimiento. Y muchas veces, licenciado, sucede que las personas que van a dar el fondo económico para la intervención o para los tratamientos residen fuera del país, entonces es ellos los que quieren estar con una segunda opinión. En efecto, así es. Las personas, los familiares muchas veces quieren esa segunda opinión. Ese desconcierto que tienen en el momento les hace pues enhorabuena tener derecho a escuchar esa segunda opinión, donde puedan acudir a otro médico, a otro centro hospitalario y conocer si efectivamente ese es el padecimiento. Pero cuando yo voy y le digo al médico, quiero una segunda opinión, doctor, ¿me puede prestar mi expediente? El médico tiene que dármelo. De hecho, eso está en la ley ya, está vigente esa disposición donde tiene que entregarle copia de su expediente clínico. Una copia, el original queda siempre en poder del médico porque es auditado por la Junta Médica y en efecto tiene derecho también el paciente a que se le entregue copia del expediente. Interesante. Hay muchos problemas también, licenciado, cuando tenemos y estamos adentro de los hospitales y no tenemos el pisto para pagar. En algún momento, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el paciente? El paciente, en este caso, independientemente en el estado que se encuentre, los familiares, cuando ya el presupuesto se ha agotado, tiene derecho también a que se le dé el alta en ese hospital y transferirlo o referirlo a un hospital público donde pueda llevarle copia también de todos los exámenes que le hicieron, de su expediente, de las condiciones en que ingresó, y sobre el asunto económico ya quedarán los familiares con el propietario del establecimiento, con el médico, con el grupo de profesionales que participaron para poder continuar. Puede ser un pagaré, puede ser el contrato, puede ser una letra de cambio. Pero no lo pueden retener. No lo pueden retener. El paciente puede salir. Así es, el paciente puede salir perfectamente. Cuando el paciente hay enfermedades terminales, muchas veces, ya brevemente, licenciado, para terminar, tenemos en el punto que hay pacientes con enfermedades terminales que quisieran muchas veces estar en su casa los últimos días. Estos pacientes, después de haber recibido un tratamiento y con el consentimiento de ellos, ¿pueden salir y estar en su casa recibiendo sus últimos cuidados? Sí, sucede comúnmente en esas enfermedades terminales donde ya pues prácticamente asume la responsabilidad del paciente, el familiar inmediato es el que asume la responsabilidad, el paciente está en esas condiciones y desean ellos pues que esa etapa final pues suceda a veces en su hogar, con el cuidado de ellos como familiares, pero eso sí, asume la responsabilidad los familiares inmediatos del paciente. Perfecto. Bueno, licenciado, muchas gracias. Esto ha sido Hablando con los Expertos. Bueno, muchas gracias. Gracias, licenciado Quintero, de nuevo, y a usted siga con nosotros porque aún venimos con mucho más de su programa Salud Positiva. Esperamos que la sección de los expertos haya sido de mucha importancia para usted. Es bueno conocer los derechos que tenemos como pacientes, como también es bueno que usted se comunique con nosotros, que utilice todas nuestras plataformas, todas las redes sociales que están apareciendo en pantalla para saber de sus comentarios, sus sugerencias, qué quiere y qué no quiere. Siga con nosotros porque tenemos más. Ha llegado la hora de conocer las noticias más importantes relacionadas a la salud, aquí en el apéndice del día. Importante aporte de salvadoreño a cardiología. Ramón es un cardiólogo salvadoreño que se ha convertido en un investigador de renombre en Estados Unidos. Lleva más de 36 años de experiencia como cardiólogo intervencionista. Pero la impresión que le dejó ese primer procedimiento se ha quedado atada a la pasión de su labor. Quesada es el director médico de cardiología intervencionista e investigación cardíaca del Vantage Hospital en Florida, Estados Unidos, y fue el investigador principal de los ensayos clínicos para el desarrollo del primer stent cardíaco absorbible. Quesada reconoce que tomará tiempo para que el nuevo stent esté disponible en hospitales de Estados Unidos y aún más para que llegue a El Salvador.
pero no significa que los médicos salvadoreños no puedan aprender de los avances. Para él es importante que todos, especialmente los estudiantes de medicina, se desafíen intelectualmente. Ya estamos trabajando en otro proyecto, no tiene que quedarse parado. Estancarse es morir en vida, expresó el médico salvadoreño al afirmar que de volver a nacer seguiría el mismo camino. Inyección contra el cáncer de próstata. Es una nueva terapia para combatir el cáncer de próstata desarrollada por investigadores del Departamento de Inmunología de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. La vacuna es una inmunoterapia, es decir, estimula el propio sistema inmunológico del paciente para que sea capaz de reconocer y eliminar las células tumorales, para lo cual utiliza la propia sangre del paciente. De esta manera, se trata de frenar la progresión y eliminar el carcinoma de la próstata. El tratamiento consiste en sacar la sangre del paciente y extraer las células especiales que son vigias, a las cuales se les entrega la información del tumor específico de próstata. Luego se le inyecta su sangre en forma de vacuna. Sobre los resultados obtenidos hasta ahora, los especialistas están complacidos porque han visto ciertos parámetros que se utilizan para medir la progresión del tumor, que es un antígeno prostático, y se ha logrado disminuirlos o detener la pendiente de elevación que el paciente llevaba cuando se lo empezó a tratar. Personajes de Star Wars llegaron al centro de sangre de la Cruz Roja para incentivar a sus seguidores y al público en general a que donaran sangre. Un Stormtrooper permanece en la entrada del centro de sangre de la Cruz Roja. Gabriel Escamilla fue una de las personas que llegó a donar sangre desde tempranas horas de la mañana. Si se quiere, se puede, pero de la mano con Dios. Así piensa nuestro invitado de hoy, Rodolfo Obando, católico comprometido, presidente de Macán El Salvador y director del Consejo Nacional de Publicidad. Él asegura que no hay milagros sin esfuerzo, que no hay camino emprendido por el hombre y guiado por Dios que tenga que pasar por el fracaso. Y lo más importante, que si se quiere, se puede. Adelante, Francisco. Gracias por continuar en su programa Salud Positiva, una nueva forma de comunicar salud. Recuérdese que la fe es importante para nosotros. Somos un canal positivo, no podríamos descuidar la fe. Esa es la salud positiva, la salud para su alma, la salud para su espíritu. Y esta noche en nuestra sección, un invitado de lujo. Una persona que conozco de hace tiempo, que es presidente de una de las empresas más grandes en la publicidad de El Salvador. Me refiero a la empresa OIR Macán El Salvador. Además, es director del Consejo Nacional de la Publicidad. Pero más que todo y sobre todo, una gran persona. Un católico comprometido y una persona que sabe decir que es Dios el que lo tiene sentado en esa silla. Con ustedes, mi querido hermano, Rodolfo Obando. Hola Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlo con nosotros. Amigos que nos sintonizan a esta hora de noche, buenas noches. Qué gusto tenerlo aquí. Un honor para mí estar en tu programa, la verdad. Y me gusta mucho empezar a platicar con usted acerca de, por ejemplo, ser presidente de esta empresa tan grande en publicidad, ser una persona director del Consejo Nacional de la Publicidad. Decían por ahí en una cápsula que escuché en una radio que le hacían un honor a usted, decían un líder en la industria de la publicidad. Pero yo quisiera que nuestros amigos nos empezaran a conocer quién es Rodolfo Obando. Bueno, Rodolfo Obando es un hijo de Dios, publicista, casado desde ya hace 31 años. Tengo una hija que también recién se acaba de casar. Y en este negocio, en este mundo de la publicidad, pues requiere de mucha energía, pero además creo que se puede utilizar energía positiva en el trabajo sin descuidar la energía que debemos darle a nuestro Señor. Rodolfo, entiendo usted es de Guatemala. Usted nació en Guatemala. ¿Cómo decide venirse a El Salvador? Bueno, yo nací en Antigua Guatemala específicamente y hace 28 años yo trabajaba en Macán Erickson, Guatemala. Okay. Y ellos me trasladaron para Macán Erickson, El Salvador. El Salvador estaba en guerra, fue una decisión difícil, pero yo siempre he creído que la valentía me ha acompañado en la vida
y tomé la decisión de venirme a un país en guerra y no me arrepiento, para nada me arrepiento, he sido bendecido por Dios aquí. Cuando le dicen, Rodolfo, allá en Guatemala, te tienes que ir a ocupar la posición en El Salvador, ¿lo dudó, lo pensó por el país en guerra o dijo, bueno, nos vamos? Era un joven de 24 años, quería crecer en el negocio de la publicidad, pero estaba la barrera de ser un país en guerra. Tomé la decisión, hablé con mi esposa y nos vinimos a aventurar a este mercado publicitario que es bastante competido, pero echamos raíces y aquí le entregamos también nuestra vida al Señor. Quiere decir que cambió los patojos por los cheros. Cambiamos los patojos por los hipotes. Por los hipotes. Gracias, sí. Mi estimado Rodolfo, decide usted comprar una franquicia tan grande de esta compañía. Dice usted que la valentía siempre la ha acompañado. Ahora, cuando decidió usted tomar esta franquicia, ¿lo consultó con Dios? Bueno, fue al revés. Dios me dijo que tomara la decisión de comprar esta franquicia. Estaba una vez orando, hincado en mi oficina, y creo haber escuchado la voz de Dios cuando me dijo, ofrecí comprar la empresa. Y me levanté, no aguanté de estar hincado y me levanté. ¿Cómo voy a ofrecer comprar la empresa? Estas empresas no venden sus franquicias. ¿Ya estaba usted convertido? Ya estaba convertido. ¿Y en la comunidad El Salvador del Mundo? En El Salvador del Mundo. Yo me convertí el 2 de junio de 1995. Y esta decisión de comprar la franquicia se dio en febrero del 2006. Así que sí, estaba orando y eso creí que me había hablado Dios. Por eso me levanté y no lo creía, hablé con mi esposa. Me dijo, como me dijeron todos al principio, estás loco, pero yo estaba seguro que había oído Dios. Y los siguientes días en mi oración seguía saliendo esto hasta que tomé la decisión de obedecer y llamé para ofrecer comprar la franquicia. ¿Se puso usted a pensar en algún momento la responsabilidad de adquirir una empresa como esta en el mundo de la publicidad, un mercado tan competitivo? La valentía me ha acompañado toda la vida. Sabía que iba a ser difícil, ha sido difícil, no ha sido nada fácil, es un mercado muy competido, pero cuando era niño leí un libro que siempre me ha gustado leer y leí un libro que decía, no hay camino emprendido por el hombre y guiado por Dios que tenga como consecuencia el fracaso. Y yo sentía que si vino esto en oración, tenía que ser bendecido de Dios. Hay que poner el esfuerzo y hacer lo que Dios quiere sin pensar en las consecuencias porque Él lo tiene bajo control. Y la verdad que lo ha tenido bajo control todos estos años, ya pasaron 10 años desde entonces. Habla de valentía y habla de Dios. Mi querido profe, le digo profe porque fue uno de nuestros profesores hace mucho tiempo y le guardamos mucho aprecio, mi estimado Rodolfo. Pero cuando habla de la valentía y habla de Dios, ¿será que Dios estuvo con usted en ese momento de valentía o será que la valentía estuvo con usted sin Dios? Creo que es necesario ser valiente para hacerle caso a Dios. Es necesario ser firme cuando se toma una decisión y confiar porque más que valentía en que uno puede tener las capacidades para administrar un negocio como este, es la confianza en que Dios nos va a permitir administrarlo y creo que eso es lo que ha pasado. Mi querido Rodolfo, es importante y qué linda su historia porque nos deja mucho que decir, es decir, cuando se quiere se puede. Y ese es el mensaje de esta entrevista. Cuando se quiere, se puede. Pero necesito ir a un corte comercial y al regresar, ¿qué le parece si nos da un consejo? Nos dice a aquellas personas que tienen un sueño, una empresa que poner, cómo ponernos en la mano de Dios. ¿Le parece? De acuerdo. Vamos a corte, permítanos un momento. Gracias por continuar en Dosis de Fe, esta sección dedicada a la salud espiritual, la salud del alma. Platicando estamos con Rodolfo Obando,
un líder de la industria publicista, pero sobre todo que reconoce la bondad de Dios en todas las decisiones de su vida. ¿Así es, hermano? Totalmente es así. Cuando tengo que tomar una decisión, siempre me hago 3 preguntas, sobre todo decisiones difíciles. Primero, si es pecado. Segundo, si las circunstancias son favorables. Y tercero, si me da paz. Si tengo esos 3, sí tomo la decisión. Si alguna de esas es no lo hago porque no viene de Dios y me voy a arrepentir. Estoy seguro que nuestros amigos estarán queriendo anotar esas 3 preguntas. Por favor, ¿las puede repetir? Sí, bueno, lo primero es si es pecado. Si es pecado, no hay que hacerlo. Claro. Si me da paz, eso indica que puede venir de Dios, pero también indica que puede ser que yo quiero hacerlo. Y si las circunstancias son favorables, si esas 3 cosas, tengo 3 sí, hay que hacerlo porque viene de Dios. Pero si una de esas 3 es no y lo hago, me voy a arrepentir. Es así como tomo las decisiones en mi vida. Y cuando voy a una reunión importante, de un cliente importante, yo me levanto en las mañanas a orar y oro con el Salmo 136. Con ese salmo, el rey Josafat, un rey grande en la Biblia, ganó la principal batalla de su vida. Entonces, cuando tengo una batalla grande, algo que se sale de mi control, leo el Salmo 136 por la mañana hincado y dejo que Dios se encargue de pelear la batalla por mí. Así me funciona y la verdad que pues, no me puedo quejar, me siento un hijo bendecido de Dios. Qué bueno. Escuché en una radio un día, alguien le dedicó una cápsula y decía así: Rodolfo explica que su vocación empresarial vaya de la mano de Dios. ¿Eso es cierto? Eso trato, de que Dios guíe mis decisiones. Sobre todo, pienso que no puedo también quedarme en la comodidad de que Él se encargue. Pongo todo mi esfuerzo, pero sé que donde se termina el esfuerzo humano, tiene que haber bendición divina o las cosas no funcionan. Es decir, no hay milagro sin esfuerzo. No hay milagro Eso sin usted lo esfuerzo. dice, profe. Sí. Cuando Jesús hizo un milagro, siempre pidió esfuerzo humano. Siempre dijo, vayan y consigan agua y la convierto en vino. Siempre dijo, bueno, le puso lodo en los ojos a un ciego, anda a lavarte. Siempre Dios nos pide energía humana y Él pone la divinidad. Entonces, lo que hace Él es bendecir nuestro esfuerzo. A ti te digo, levántate. ¿Sí? ¿Se acuerda también Sí, lo que dijo sí. Jesús? Todo milagro, siempre que uno ve un milagro en la Biblia, Dios nos pide que hagamos algo. Y aplicado una a la vez que vida normal de las personas, que a veces queremos conseguir un trabajo, pero no queremos buscarlo, a veces queremos poner un negocio, pero no queremos empezar, a veces queremos cumplir nuestras metas de seguir un estudio, pero ponemos un montón de peros, y pedimos, pero no hay esfuerzo. Lo que pasa muchas veces es que no usamos todos los talentos que Dios nos dio en función de la meta que nosotros perseguimos. Y si Dios nos preparó en una carrera, hay que poner todo el corazón, toda la energía, todo el esfuerzo en esa carrera. Y de la mano de Dios sabemos que una vez que nosotros hayamos hecho todo, Él lo va a bendecir. ¿Su esfuerzo fue grande para tener esta empresa? Muy grande y sigue siendo, es un esfuerzo, una lucha de todos los días. A veces la publicidad es un mercado hostil, a veces, pero si Dios nos acompaña, como lo decía el gran San Pablo, si Él está conmigo, ¿quién va a estar contra mí, verdad? Me llama mucho la atención cuando menciona y dice, y lo cito porque usted mismo citó el libro que leyó hace muchos años y dice que no hay camino emprendido por el hombre y guiado por Dios que tenga que pasar por el fracaso. Eso no existe. Si un hombre se esfuerza y pone toda su energía y usa todos los dones que Dios le dio para alcanzar algo y le pide la bendición de Dios, es imposible que fracase. Lo que a veces pasa es que no hemos puesto todo el esfuerzo. Lo que a veces pasa es que hacemos lo mismo y queremos resultados distintos. Entonces, si una persona, por ejemplo, no consigue trabajo y ya mandó 100 currículums, deje de mandar currículums como lo está haciendo. Seguramente su currículum no está bien o no lo está enviando a los lugares correctos, pero puede mandar 1000 y ya Dios le está diciendo, ese no es el camino. Entonces hay que ser creativo, hay que utilizar los talentos que Dios nos dio. Yo, en mi caso, trato de usar los talentos que Dios me dio, aparte de mi trabajo, que necesita mucha creatividad, los utilizo para predicar. Yo predico la palabra de Dios en los diferentes grupos de la comunidad del Salvador del mundo.
Y eso requiere, como bien lo sabes porque también predicas, eso requiere creatividad. Uno no puede llevar el mensaje del reino de Dios de una manera simple, porque, como decimos nosotros, es pecado aburrir al pueblo. Y uno debe ser creativo para que no se aburra el pueblo, ¿verdad?, cuando oye los mensajes de Dios. Rodolfo, un mensaje para la audiencia que estará sin duda alguna preguntándose precisamente, estoy poniendo un negocio, tengo una meta, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cuál sería su mensaje? Lo primero es tener un plan escrito, preconcebido, saber guiarse, tener la humildad de saber que uno necesita ayuda, que uno no es todólogo, que hay profesionales que nos pueden ayudar a completar nuestros planes, poner todo el esfuerzo en eso, no parar de orar, y entonces Dios los va a bendecir cumpliéndoles lo que necesitan. Rodolfo, ¿Dios lo tiene sentado en la silla que lo tiene sentado en su empresa? Estoy completamente seguro de eso. Solo no me siento ni siquiera empresario, siento que soy un administrador de los bienes de Dios. ¿Así? Así me siento, como que administro sus empresas, y por eso todas las mañanas encomiendo a las empresas que Dios me ha permitido administrar para que Él las bendiga, porque si Él no las bendice, de nada serviría que yo me esfuerce. ¿Ora mucho? No oro lo que me gustaría por tiempo, pero sí oro todos los días. ¿Sus clientes y la gente en su sociedad y en sus círculos sociales saben que usted es un hombre exitoso en la publicidad, pero que también es un siervo de Dios? Sí, la verdad que la gente sabe, sobre todo algunos reconocen frases que utilizo en mi diario vivir, como gloria a Dios, dicen, como vos decís, gloria a Dios, me dicen a veces. Interesante. Bueno, Rodolfo, la verdad es que el tiempo nos ha llevado, pasaríamos horas hablando y aprendiendo de usted. Siempre me ha encantado aprender y he aprendido mucho de usted. Pero lo más importante es que he aprendido de esa persona, esa persona humilde, sencilla, ese servidor al Señor. Yo agradezco mucho que usted haya tomado el tiempo de su agenda tan apretada para estar esta noche brindando este mensaje para nuestra audiencia. Espero no sea la última vez que nos visite. Espero que no sea la última vez. Aquí me tendrán cuando lo necesiten. Y gracias por la entrevista. También ánimo a la gente que nos puede ver, que tuvo la oportunidad de vernos. No pierdan la fe nunca y no dejen de orar. Esa es la forma de conseguir lo que uno quiere. Listo, mi querido Rodolfo. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Gracias por haber venido. A usted, amigo televidente, esperamos haber contribuido con esto a su salud. Hemos hablado acerca de las enfermedades del estómago, hemos hablado acerca de los derechos de los pacientes que usted tiene como paciente y hemos tratado de abonar un poquito a la fe. Recuérdese que la parte más importante de la salud la pone usted. Y si hoy no fue un buen día, no se preocupe, sonría, fue solo eso, no la vida. Nos esperamos la próxima semana, que Dios lo bendiga y será hasta la próxima.